Segundo viaje de Francisco Pizarro, año 1526. Este segundo viaje es también llamado el viaje de descubrimiento, porque como vamos a ver dentro de unos minutos, en este viaje se descubre las fortalezas, se descubre también el imperio del Tahuantinsuyo. En este viaje, Pizarro y Almagro van a partir juntos, ¿sí? Parten juntos, pero después de cruzar el río San Juan, Almagro regresa a Panamá para traer provisiones de alimentos y armas. En este viaje, en este segundo viaje, destaca un piloto llamado Bartolomé Ruiz, ¿sí? Quien aporta su propio barco, ¿sí? Aporta su propia embarcación y Bartolomé Ruiz navega un poco más al sur, se adelanta más al sur, ¿sí? Vamos a ver el siguiente mapa, a ver, eh, ya, como lo estaba diciendo, ¿no? En este segundo viaje van a partir Pizarro y Almagro juntos desde Panamá, llegan acá al río San Juan, a la costa de Colombia, y es acá en este segundo viaje donde va a participar un piloto llamado Bartolomé Ruiz, ¿sí? Quien con su propio barco va a dirigir su barco más al sur, ¿sí? Desde el río San Juan. Va a llegar a la isla Górgona, la isla del Gallo, la bahía San Mateo, y sigue más al sur, mira. Cruza la línea ecuatorial incluso con su propio barco, el señor Bartolomé Ruiz. Cuando cruza la línea ecuatorial, a lo lejos, el señor Bartolomé Ruiz logra observar una balsa donde habían tres indígenas. Entonces, inmediatamente Bartolomé Ruiz ya persigue a esta balsa, la cual no puede pues desplazarse con rapidez, ¿sí? Entonces Bartolomé Ruiz al llegar logra capturar a estos tres indígenas a esta balsa. Estos tres indígenas que va a capturar Bartolomé Ruiz, ¿sí? Pertenecen a la cultura de los tayanes. Los tayanes fueron una cultura que se desarrolló en el norte del actual Perú, más o menos en Piura, en Tumbes y en la parte sur de Ecuador, ¿ya? Entonces, los indígenas que captura Bartolomé Ruiz son indios o indígenas tayanes. Los españoles los van a bautizar, ¿ya? Con un nombre castellano, pero de manera despectiva, ¿sí? Los van a bautizar con el nombre de Felipillo, Francisquillo y Fernandillo, ¿sí? Felipillo, Francisquillo y Fernandillo se les va a llamar así a estos tres indígenas tayanes, ya que captura Bartolomé Ruiz. Ahora, cuando Bartolomé Ruiz captura a estos indígenas tayanes, no solamente los encuentra a ellos, también encuentra en esa embarcación, por ejemplo, encuentra ahí cerámica, encuentra textiles, encuentra espóndilos, este molusco sagrado en el antiguo Perú, ¿no? ¿Sí? Entonces, era una evidencia para los españoles de que el sagrado reino de Virú estaba muy, pero muy cerca, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Bien, mientras tanto, Diego de Almagro regresaba de Panamá y no regresaba de buen humor. Almagro regresaba de Panamá con una mala noticia para los españoles y para Francisco Pizarro. ¿Cuál era esa mala noticia? De que en Panamá había un nuevo gobernador. Ya no estaba el aliado y amigo Pedro Arias Dávila Pedrarias. Ahora había un nuevo gobernador, Pedro de los Ríos. Resulta que Pedro de los Ríos no era amigo ni aliado de Francisco Pizarro ni de Almagro. Al contrario, Pedro de los Ríos lo que quería hacer es eh, traicionar a Pizarro. Él ya había escuchado las noticias de las tierras del Virú, de las riquezas de estas tierras, y quería ser él, o sea, Pedro de los Ríos, en llegar al Tahuantinsuyo. Por eso es que Pedro de los Ríos no iba a apoyar por nada del mundo el viaje de exploración que estaban haciendo Pizarro y Almagro. Por eso que Almagro llega de mal humor.
Bueno, resulta que cuando Almagro llega, los soldados de Francisco Pizarro, ¿cómo estaban? Estaban descontentos, estaban con la moral muy baja, ¿sí? Estaban cansados, querían volver a Panamá, ya no querían seguir en el viaje de Francisco Pizarro. Los soldados de Pizarro estaban pasando hambre, sed, eh, calor, enfermedades, ¿ya? El clima, etcétera, ¿no? El ataque de nativos, etcétera. Entonces por eso que estaban de mal humor, estaban malhumorados, ¿ya? Con baja moral. Y cuando llega Almagro los encuentra así tirados en el suelo, ¿no? Descansando. Y Almagro, que llega con la mala noticia, inmediatamente los reprime, ¿no? Comienza a gritarles, a tirarle latigazos, ¿ya? Es ahí donde en defensa de sus soldados sale Francisco Pizarro, a defender a sus soldados que Diego de Almagro los estaba insultando, maltratando físicamente. Y es ahí donde se produce la famosa porfía de Atacames. ¿En qué consiste la porfía de Atacames? ¿Sí? En las primeras rencillas entre Almagro y Pizarro, es decir, la primera enemistad que van a tener Pizarro y Almagro, ya que fueron amigos, en el acuerdo de Panamá eran amigos, pero luego se van a volver enemigos. Ya vamos a ver con el pasar de las clases por qué. Incluso entre ambos se van a pelear y se van a matar. Primero, ya Pizarro mata al Almagro, o bueno, los pizarristas matan a los almadristas y luego los almadristas matan a Pizarro. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces la primera lucha ya se iban a pelear, ¿no? Ahí Pizarro y Almagro habían sacado sus espadas incluso, pero fueron separados por Bartolomé Ruiz. A esta primera rencilla, a esta primera disconformidad entre ambos, se le llama la porfía de Atacames. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó luego de esto? Pizarro lleva a sus hombres descontentos a la isla del Gallo, los lleva acá, a la isla del Gallo, ¿sí? En esta isla Pizarro envía ya a Panamá nuevamente a Diego de Almagro, ¿sí? Nuevamente aquí desde la isla del Gallo, Pizarro ya se había amistado un poco con Diego de Almagro y lo envía nuevamente a Panamá a traer alimentos, armas y vestimenta para sus soldados, ¿sí? Bueno, entonces, cuando Diego de Almagro viaja nuevamente desde acá, desde la isla del Gallo a Panamá, viaja portando una carta llamada la copla acusatoria. Esta carta fue escrita por un soldado descontento de Francisco Pizarro, cuyo nombre era Juan Saravia. Juan Saravia había escrito esta famosa copla acusatoria, ¿sí? Donde Juan Saravia denunciaba las adversidades, las penurias que estaban pasando los soldados de Francisco Pizarro en su viaje por llegar a las tierras del Virú o las tierras de Pirú. Entonces, Diego de Almagro llevaba consigo a Panamá muchos obsequios para el gobernador y su esposa, para la esposa del gobernador Pedro de los Ríos allá en Panamá. Pero sin saberlo, Almagro estaba llevando también ahí la carta, escondida dentro de un ovillo de lana que iba a ser obsequiado a la esposa de Pedro de los Ríos llamada, Catalina de Saavedra. Cuando llega Almagro, le entrega los obsequios a Pedro de los Ríos y a su esposa, ¿ya? Es ahí donde Catalina de Saavedra encuentra la carta, inmediatamente se la entrega a su esposo, ¿no? A Pedro de los Ríos. Y Pedro de los Ríos lee la carta y lee el descontento, las penurias que estaban pasando los soldados de Francisco Pizarro en su viaje por llegar a las tierras de Perú. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para Pedro de los Ríos de traicionar a Francisco Pizarro y decir, mira lo que están pasando tus soldados? Entonces yo voy a enviar, ¿qué es lo que hace Pedro de los Ríos? Envía 2 barcos desde Panamá, ya al mando de Juan Tafur, a la isla del Gallo. Envía a Pedro de los Ríos a la isla del Gallo
a dos barcos al mando de Juan Tafur, ¿sí? Cuando Juan Tafur llega a la isla del Gallo, ¿sí? Llega con la orden del gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, de traer de regreso a los soldados descontentos de Francisco Pizarro, ¿sí? A ver, recuerda que los soldados se habían quejado pues de las penurias que estaban pasando. Por eso que cuando llega Juan Tafur, ¿ya? Juan Tafur llega con orden del gobernador de Panamá de retornar a Panamá, pero con esos soldados. Es ahí donde Francisco Pizarro, al ver que su empresa, la Compañía de Levante, y su objetivo de llegar al imperio incaico estaba a punto de fracasar, entonces saca su espada, traza una línea en la arena de la playa y dice, por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al sur nos vamos a Perú, nos vamos al reino de Virú a ser ricos. Escoja el que fuese buen castellano lo que mejor le convenga, ¿sí? Entonces, supuestamente, cruzaron esa línea 13 soldados de Pizarro, los que no estaban descontentos, ¿no? Lógico. A esos señores se les va a conocer como los 13 de la isla del Gallo. El resto de soldados de Francisco Pizarro volvió con Juan Tafur nuevamente a Panamá, ¿sí? Entonces, a este acontecimiento se le llama, ¿ya? Se le llama el incidente de la isla del Gallo, ¿sí? Entonces, pero no solamente estaban estos 13 de la isla del Gallo, también estaba Pizarro, estaba Almagro, estaba Bartolomé Ruiz, Alonso de Molina, también estaba Pedro de Candia, ya no estaba solo Pizarro, y también habían otros esclavos más provenientes del África que estaban pues apoyando a Pizarro, ¿sí? Bien, eh, los expedicionarios restantes continúan su ruta más al sur y llegan a la fortaleza de Tumbes. Llegan más al sur desde la isla del Gallo y llegan a Tumbes. Y Tumbes ya era el imperio incaico. Entonces acá estaban descubriendo ya el imperio del Tahuantinsuyo. Llegan y descubren la fortaleza de Tumbes, esta fotografía actual, ¿no? Que puedes observar en este momento. Pizarro ordena a Alonso de Molina, uno de sus aliados, dibujar esta fortaleza de Tumbes. Y navegaron más al sur aún, ¿sí? Navegaron más al sur de Tumbes y llegaron hasta la desembocadura del río Santa. El río Santa es la frontera entre Ancash y la región de la Libertad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces llegan hasta acá, hasta Ancash prácticamente, hasta la costa de Ancash. ¿Sí? Hasta acá llegan en su viaje, en su segundo viaje, Francisco Pizarro. Y ya habían descubierto que el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio incaico. Por eso que a este segundo viaje se le llama el viaje de descubrimiento, ¿ya jóvenes? Pero todavía Pizarro no entra al imperio del Tahuantinsuyo, solamente navega las costas, no ingresa a tierras incaicas, porque faltaban hombres y le faltaba una autorización. Por eso que Pizarro vuelve a Panamá. Y bueno, para terminar, ¿ya? Una anécdota aquí, ¿no? Cuando Pizarro llega a Tumbes, ¿ya? Eh, los europeos llevan consigo también gallos y los indígenas se sorprendieron con el cantar del gallo. También lleva cerdos, los indígenas se sorprendieron con el gruñir del cerdo, ¿ya? Es más, Pedro de Candia, uno de los artilleros, llevaba un arma de fuego, un arcabuz, dispara al aire, ¿ya? Y los indígenas se sorprenden y creyeron pues que este disparo en realidad era una manifestación del dios Rayo, el dios Illapa para los incas. Entonces por eso ahí comienza algunas creencias por parte de los indígenas o incas de que los españoles eran dioses. Pero más adelante vamos a ver cómo se dan cuenta de que no eran dioses. ¿Ya? Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.